Hola a todos, bienvenidos a una nueva Fresh Talk en donde hablaremos de un tema que es crítico y es el candidato ideal, ¿vale? ¿Cómo llegar a ese candidato ideal? ¿Cuáles las expectativas versus la realidad en la búsqueda de este candidato? Y para eso hoy hemos invitado a José. José, bienvenida. Gracias. La verdad es que un proceso de contratación viene con muchísimos desafíos y a corto, a medio plazo, después de que hemos hecho una contratación, porque nos hemos dejado deslumbrar por habilidades, por experiencia, pues decimos, esta persona es un crack y de repente nos damos cuenta que no está llegando a lo que esperábamos. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues María, yo creo que muchas veces el problema radica en una falta de un planteamiento o una estructura adecuada en lo que es enfocar el proceso. Al final necesitamos tener toda la información posible de esa persona, qué va a hacer, en qué consiste su rol, tanto ahora como medio o largo plazo. Para mí el principal problema radica en que nos centramos en el aquí y ahora. Muchas veces le damos más valor o nos dejamos impresionar también por unas habilidades, una carrera o unas experiencias en ciertas empresas y no damos valor a que una persona es capaz de desarrollarse y crecer y evolucionar, ¿no? Entonces muchas veces igual le damos demasiado valor a esas hard skills y no tenemos tan en cuenta unas soft skills que son muy importantes, por no decir más importantes. Total, José. De hecho, en Fresh hay algo que decimos y es, corrígeme si me equivoco, se contrata por lo que se ve, pero el éxito lo define lo que no se ve. Eso que de es. hecho tenemos un episodio de una Fresh Talk también de esto, y es porque nosotros utilizamos algo en las entrevistas que son los Core Value Interviews, que creo que nos ayudan un poco a dar luz en este proceso. Cuéntanos un poquito más sobre esto. Son sobre todo técnicas de conocer o una entrevista, una técnica de conocer a la persona, pero saliendo de lo que es su experiencia, su recorrido. Al final tenemos que tener en cuenta que en un proceso de selección lo que hacemos es tratar con personas. Entonces una persona es más que su formación y estas core lo que tendríamos que intentar enfocarlas siempre es a conocer el conjunto de la persona. Tipo, por ejemplo, yo apuesto mucho por cuando voy a entrevistar a un candidato, siempre que se puede salir, tomar un café con esa persona y hablar un poco, conocer a esa persona. ¿Eso qué nos da? Nos da sobre todo, al final sabemos que la cultura de la persona la define su conducta, sus creencias, sus valores. Entonces al final eso es lo que te dice si va a haber un encaje cultural, ¿no? Entonces yo creo que una conversación en torno a un café, teniendo una Coca-Cola, una comida, es algo más distendido, más natural, menos frío que una entrevista como tal, ¿no? Entonces es donde vas a llegar a conocer a la persona de forma más profunda, cómo es esa persona, no qué ha estado haciendo. ¿Y cómo podemos llevar esto a la práctica? O sea, danos ejemplos de a lo mejor situaciones en las que tú te hayas enfrentado de este valor es clave en la cultura de esta empresa y están buscando un candidato. Entonces, ¿qué pregunto para saber si el candidato está alineado con la cultura de la empresa? Lo primero es conocer al máximo o tener el máximo de información de lo que es cómo es la cultura de esa empresa. Al final, por mucho que todas las culturas, si recordamos casi todos los valores de todas las empresas son muy repetitivos, pero una vez entras en el día a día sabes que la cultura de una empresa y otra empresa es muy diferente. Entonces lo que tenemos que siempre valorar es qué afinidad hay con esa cultura. Podemos hacerlo con preguntas, por ejemplo, tipo cómo se comporta esa persona ante una determinada situación, ya no solamente en un caso real, laboral o profesional, sino, por ejemplo, como decíamos antes, tú bajas con una persona, te tomas un café, oye, ¿qué has hecho este fin de semana? O cómo. Entonces, es ese tipo de conocimiento es lo que te dices por lo que seguía la persona. Entonces, te define un poco su cultura y sus creencias. Ahora vamos un paso atrás en el proceso y es cuando estamos buscando a ese candidato ideal, que a veces creamos unas job descriptions que necesitamos un SEO que sepa de finanzas, que sepa de recursos humanos y de marketing. Tenemos que aterrizar mucho eso y es lo que nos va a llevar de cuál es la expectativa que yo tengo y cuál es la realidad. ¿Cuál es el proceso correcto para que seamos muy críticos en esto? Sobre todo empezar con un planteamiento estructural. O sea, es decir, tú tienes que plantear un proceso de manera que es algo dinámico. El proceso de selección también es un proceso de aprendizaje. Entonces, partimos desde que necesitas tener toda la información interna, es decir, de tu empresa, que necesitas, que es valorable, que se puede desarrollar,
qué medios tengo para lo que es el desarrollo de esa persona. Luego, por otro lado, la información externa. Tienes que saber si esa persona que tú necesitas existe en el mercado o tienes que buscar ese diamante o ese potencial a desarrollar. Entonces, yo creo que al final todo radica en la información y el conocimiento del sector, del rol y de las funciones. José, pensemos, no, nos vamos a centrar en tu experiencia. ¿Cuáles son los errores más comunes que crees que repiten las empresas en todos los procesos de selección o en los procesos de selección en general? Para mí no tener una información real de lo que un candidato puede aportar. Muchas veces la empresa, como decíamos antes, se centra en el aquí y ahora. Entonces no es capaz de ver más allá, no es capaz de ver o de confiar en que una persona puede aprender. Al final es más complicado desarrollar una proactividad, desarrollar skills como trabajo en equipo, tipo más soft que hard. Entonces muchas veces el problema radica en que necesitan el aquí y ahora. Y eso viene también de un planteamiento incorrecto. No tener el margen suficiente, no tener los recursos y no haber planteado ese proceso al final con el tiempo suficiente para ir adaptando. Totalmente. El secreto a lo mejor que nos lleva de la expectativa a la realidad es alejarnos de esa urgencia de cubrir vacantes y de ese afán de necesito una persona que cubra esta vacante sin tener en cuenta el impacto que va a tener en 3 meses, 6 meses, 7 meses. José, gracias por todo este conocimiento, por compartir este espacio con nosotros. A vosotros, un placer. Y a todas las personas que nos están escuchando, gracias por compartir este tiempo también y os esperamos en la siguiente Fresh Talk.